Bienvenidos a Entre Líneas y Café. Muy buen día. Soy su host. Bienvenidos a un espacio para la reflexión sobre la literatura clásica y su vigencia. En esta ocasión, nos adentraremos en una de las obras cumbre de la literatura universal, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pero centraremos nuestra atención exclusivamente en su capítulo 12 y 13. Exploraremos juntos los acontecimientos de este capítulo y las reflexiones que suscita en el lector contemporáneo. Les invito a acompañarme en este análisis. El capítulo 12 arranca mientras Don Quijote y Sancho aún comparten la hospitalidad de los cabreros. La atmósfera tranquila se ve interrumpida por la llegada de otro cabrero, Pedro, quien trae noticias del pueblo cercano. Anuncia la muerte de un joven notable, Grisóstomo, un estudiante que, como su amigo Ambrosio, había adoptado la vida y vestimenta de pastor. La causa, según se murmura, es el mal de amores, un amor no correspondido por la hermosa y esquiva Marcela, hija del acaudalado Guillermo, quien también ha optado por vivir como pastora en los montes. Pedro nos relata que Grisóstomo, en su testamento, ha dispuesto ser enterrado en el campo, al pie de la peña donde vio por primera vez a Marcela, un deseo que causa controversia por parecer contrario a las costumbres cristianas, pero que su fiel amigo Ambrosio está decidido a cumplir. Don Quijote, siempre atento a historias que resuenan con sus propios ideales caballerescos y amorosos, solicita más detalles. Pedro entonces nos ofrece un retrato de ambos personajes. Grisóstomo, rico, culto, estudiante de Salamanca versado incluso en astrología, momento en que Don Quijote, con su peculiar erudición, corrige pedantemente los términos cris, por eclipse, y estil, por estéril, poeta de talento, apreciado por su comunidad, pero que abandonó todo para seguir, como pastor, a la bella Marcela. Y Marcela, heredera de gran fortuna, de belleza legendaria, criada con recato por su tío sacerdote tras quedar huérfana, pero que, para asombro de todos, elige la libertad de los campos y la vida de pastora, rechazando a innumerables pretendientes que, atraídos por su fama y hermosura, la siguen incluso adoptando el disfraz pastoril. Este relato introduce la primera lección, el poder disruptivo del amor y la idealización. Grisóstomo representa el arquetipo del amante cortés llevado al extremo, cuya pasión idealizada por Marcela lo consume hasta la muerte. Su historia nos confronta con la intensidad, a veces destructiva, del sentimiento amoroso cuando se fija en un ideal inalcanzable o en una persona que no corresponde. La figura de Marcela, por su parte, es particularmente moderna y compleja. Pedro la describe como hermosa pero esquiva, causante del sufrimiento de muchos. Sin embargo, también resalta su inteligencia y, crucialmente, su firme decisión de mantener su libertad y honestidad. Ella no pide ser amada, no da falsas esperanzas, simplemente vive según su elección. Esto nos lleva a la segunda lección, la tensión entre la autonomía femenina y las expectativas sociales. Marcela desafía el rol tradicional asignado a la mujer, especialmente a una de su belleza y riqueza. Su elección de vivir libremente en la naturaleza, dueña de sus afectos, es vista como endiablada o cruel por aquellos cuyas expectativas y deseos no satisface. Cervantes nos presenta un personaje femenino fuerte, que defiende su albedrío frente a la presión social y la idealización masculina, planteando preguntas sobre la libertad individual y el derecho a no amar. Asimismo, la narración de Pedro evidencia la tercera lección, la naturaleza del juicio social y la reputación en las comunidades pequeñas. El cabrero señala explícitamente cómo en la aldea, de todo se trata y de todo se murmura. Marcela, por su decisión de apartarse de la norma, se convierte en el foco de la opinión pública, siendo simultáneamente admirada, deseada, criticada y condenada. Su historia ilustra cómo la desviación de las expectativas sociales puede generar tanto fascinación como rechazo, y cómo la reputación se construye y deconstruye a través del prisma de la comunidad. El capítulo concluye con la decisión de Don Quijote y los demás de asistir al entierro de Grisóstomo al día siguiente, intrigados por esta historia de amor, libertad y tragedia en el idílico, pero complejo, mundo pastoril. El capítulo 13 nos transporta al camino hacia el lugar del entierro. Don Quijote,
Sancho y los Cabreros se encuentran con otro grupo que también acude al funeral: 6 pastores de luto, 2 caballeros, uno de ellos, Vivaldo y sus sirvientes. La conversación entre los viajeros gira, naturalmente, en torno a la extraña historia de Grisóstomo y Marcela. Es entonces cuando Vivaldo, intrigado por la peculiar figura de Don Quijote armado de punta en blanco en medio de la paz rural, le pregunta por la razón de su atuendo. Esta pregunta da pie a una extensa y elocuente defensa por parte de Don Quijote de la profesión que ha elegido: la caballería andante. Aquí se despliega la cuarta lección: la justificación filosófica de la caballería andante según Don Quijote. Nuestro hidalgo argumenta que su ejercicio no es un capricho, sino una necesidad en tiempos calamitosos. Evoca figuras legendarias como el rey Arturo y Amadís de Gaula, presentándose como su sucesor, destinado a resucitar una orden dedicada a la protección de los débiles y la reparación de injusticias. Compara la vida del caballero andante con la del cortesano y el religioso, afirmando que, si bien la vida monástica puede ser estricta, la caballería es más necesaria para el mundo. Sostiene que las armas requieren tanto espíritu como las letras y que su fin último, la paz, es el más noble de todos. Detalla los sufrimientos y peligros inherentes a la vida militar, contrastándolos con la relativa seguridad del estudiante, para concluir que, aunque ardua, la senda de las armas es suprema. Este discurso revela la quinta lección: la construcción de una identidad y un propósito a través de la narrativa. Don Quijote no solo imita a los caballeros de los libros, sino que internaliza y articula la filosofía subyacente a esas narrativas para dar sentido y legitimidad a su propia existencia y acciones. Su locura no es meramente imitación superficial, sino la adopción profunda de un código ético y una misión trascendente, por anacrónica que sea. La conversación deriva hacia un punto teológico y de costumbres. Vivaldo cuestiona la práctica caballeresca de encomendarse a las damas en lugar de a Dios en momentos de peligro, sugiriendo un matiz de paganismo. Don Quijote defiende la costumbre como parte esencial del código, aunque matiza que no excluye la devoción divina. Vivaldo insiste, planteando escenarios hipotéticos y mencionando el caso de Don Galaor, hermano de Amadís, supuestamente sin dama particular. Don Quijote refuta cada punto, afirmando la esencialidad del amor en la vida del caballero andante, incluso postulando un amor secreto para Galaor. Esta discusión nos ofrece la sexta lección: la centralidad del amor cortés, idealizado, en el universo caballeresco. Para Don Quijote, el amor por una dama no es un mero accesorio, sino el pilar fundamental que motiva y define al caballero andante. Es la fuente de su valor y la razón de sus hazañas. Finalmente, Vivaldo, jugando con la lógica de Quijote, le pide que revele la identidad de su propia dama. Tras un suspiro, Don Quijote la nombra Dulcinea del Toboso. Procede entonces a describirla, no como una persona real, sino a través de una retahíla de metáforas y clichés poéticos propios del amor cortés más exaltado: cabellos de oro, frente de campos elíseos, ojos de soles, cuello de alabastro, etc. Cuando Vivaldo pregunta por su linaje, Don Quijote, tras descartar ilustres apellidos históricos, declara que pertenece a los del Toboso de la Mancha, un linaje moderno, pero, según él, capaz de fundar las más ilustres familias futuras. Esta es la séptima lección: la idealización extrema como mecanismo de evasión o sublimación. La descripción de Dulcinea no corresponde a ninguna mujer real, como Sancho intuye, sino a un arquetipo literario. Don Quijote necesita esta figura idealizada, perfecta e inalcanzable, como inspiración y justificación última de su quijotismo. Su amor es platónico en el sentido más literal, es una idea, una construcción mental, más que una relación terrenal. El capítulo concluye con la llegada de la comitiva fúnebre de Grisóstomo, preparando el escenario para los eventos dramáticos que seguirán. La conversación ha servido para profundizar en la cosmovisión de Don Quijote y en los temas centrales del amor, el idealismo y la caballería que impregnan la obra. Hagamos una síntesis de las reflexiones emanadas de los capítulos 12 y 13. Primero, el amor, especialmente cuando es idealizado y no correspondido, puede llevar a la desesperación y a consecuencias trágicas. Segundo, la búsqueda de autonomía personal, sobre todo por parte de las mujeres en contextos restrictivos,
puede chocar con las expectativas sociales y generar juicios severos. Tercero, la reputación y el juicio social son fuerzas poderosas en las comunidades, capaces de moldear percepciones y destinos. Cuarto, la caballería andante, en la mente de Don Quijote, se erige como una filosofía de vida, una respuesta necesaria a los males del mundo y una profesión de sacrificio y honor. Quinto, la identidad y el propósito vital pueden construirse y justificarse a través de la adhesión a narrativas y códigos de conducta idealizados. Sexto, el amor cortés, con su idealización de la dama, es un componente esencial e irrenunciable del paradigma caballeresco que sigue Don Quijote. Séptimo, la idealización puede alcanzar niveles extremos, sustituyendo la realidad por arquetipos literarios y construcciones mentales, como ocurre con la figura de Dulcinea. En estos capítulos, Cervantes nos sumerge en el corazón del debate entre idealismo y realidad, explorando las consecuencias del amor exacerbado y las complejidades de la libertad individual frente a la norma social, todo ello enmarcado en la peculiar filosofía de nuestro caballero andante. Y con esta reflexión concluimos nuestro episodio de hoy en Entre líneas y café. Ha sido un verdadero placer compartir este análisis con ustedes y explorar juntos las ricas vetas de significado que nos ofrece el Quijote. Así concluimos nuestro análisis de los capítulos 12 y 13 de Don Quijote. Les agradezco su atención. Nos vemos de nuevo en otro episodio. Les recuerdo que pueden encontrar nuestros episodios anteriores en la playlist. Si este programa ha sido de su agrado, les invitamos a indicarlo con un like, a suscribirse y a compartirlo. Adiós amigos.